nosotros vamos a hablar sobre el brote de sarampión que se está registrando en varias entidades de la República Mexicana con situaciones mayores en los estados de Chihuahua y Jalisco. Y le agradezco mucho que me tome la llamada para ello el doctor Andrew Comas García, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y presidente de la Sociedad Potosina en Salud Pública. Hemos hablado con él varias veces, particularmente durante la pandemia de COVID. Conversamos muchas veces. ¿Cómo estás, doctor? Gusto saludarte. Hola Pascal, muy bien, muchas gracias. Buenos días a ti y a tu auditorio. Gusto escucharte de nuevo. Oye, pues me compartiste información pues muy detallada sobre este brote de sarampión. ¿Cómo lo describirías para la audiencia? Bueno, este es un brote muy importante para que tengamos una idea. El tamaño de este brote ya rebasó a todos los casos de sarampión que en el 2018 tuvo el continente americano. Y estoy hablando nada más del brote en México. Ya entre el año pasado y este año, que ya cumplimos un año de casos, son más de 9,100 casos los que tenemos. Y lo preocupante es que mientras en el 2025 el brote estuvo concentrado prácticamente en un lugar, el 70% de los casos fueron en Chihuahua, ahorita lo tenemos dispersado en varios estados y la velocidad diaria de este brote es 3 veces más rápida que la del año pasado. Uh-huh. Bueno, sabemos que es una enfermedad muy contagiosa. ¿Qué tanto, digamos, a cuántas personas puede transmitirle el virus una persona que lo tiene? Mira, en un mundo sin vacunación, como por ejemplo lo que pasó en la comunidad menonita mexicoamericana, una persona puede contagiar entre 12 a 16 personas Uh-huh. y el 90% de los que están en contacto se contagian. Pero en un mundo parcialmente vacunado y con esquemas incompletos o con personas, por ejemplo, que tienen más de 20 años, por ejemplo, de su última dosis y nacieron después de los 90, tenemos un ejemplo que pasó en un vuelo y en un aeropuerto en Estados Unidos. Una persona contagió a otras 9 personas y de Uh-huh. esas 9 personas, 5 tenían antecedentes de vacunación de primera y segunda dosis en la infancia y ya eran adultos. Uh-huh. Y tenemos un buen porcentaje de casos de personas que tienen una o dos dosis, que están entre los 20 y 30 años, que están siendo afectados. Entonces, aunque en un mundo parcialmente vacunado no infectan entre 12 a 16, pues sí, por ejemplo, este ejemplo que haya infectado una sola persona a 9 es algo preocupante. Algo que no he escuchado, doctor, y tengo pues interés en preguntártelo, durante la pandemia de COVID y también con motivo de la influenza, de casos de influenza, hemos hablado de cómo esos virus mutan. ¿El virus que provoca el sarampión también muta? Afortunadamente ha sido muy lenta su mutación, creo que en los últimos 20 años son 25 mutaciones, y esto nos hace, al tener prácticamente un solo serotipo, al ser un virus muy estable y a que el ser humano es su único reservorio, es uno de los virus candidatos a eliminación y erradicación. Y la Uh-huh. única manera de lograr esto, como alguna vez lo hicimos con la viruela y como nos quedamos a nada en la polio, es a través de la vacunación. Las vacunas, la MMR2, que tiene por ahí desde los 70, ¿sí? Sigue siendo, 70s, 80s, sigue siendo muy efectiva. Ya, entonces una persona, vamos a decir, de más de 50 años vacunada en su infancia, Sí. esa vacuna lo sigue protegiendo contra este virus. Así es, eso y el hecho de que como es arriba de los 50, estuvo en contacto con el virus. Uh-huh. El mundo cambió a partir del panorama de erradicación y eliminación de polio, perdón, de sarampión. Tú vas a poner ejemplo, aquellos que nacieron a partir de mediados de los 90, 95 en adelante, ya prácticamente no estuvieron en contacto con el virus. Uh-huh. Y lo que hemos aprendido, que esas personas que tuvieron un esquema de una dosis al año, a los 6 años, y ya luego no tuvieron contacto con el virus y no tuvieron el refuerzo de los 12 años, son parcialmente susceptibles. Por eso durante unos años en México, empezó en el 2000, y no me acuerdo si fue 2006 o 2017, que se dejó de aplicar la tercera dosis a los 12 años, los que no tengan esa tercera dosis, la calidad Uh-huh. de su respuesta inmune bajó y en algunos casos
pueden contraer sarampión. Por eso vas a ver reportes de gente con 2 dosis que tiene entre 20 y 30 años que tienen casos de sarampión. Porque no recibieron la tercera dosis. Así es, porque esa tercera dosis se hizo para reforzar la eliminación y como ya no tuvimos casos, se quitó. El problema es que si en México dejó de haber sarampión, pero en el mundo había sarampión. El primer aviso lo tuvimos en el 2020, con cerca de 200 casos en la Ciudad de México. Y hay que decir que a partir del 2007 se cayeron esas coberturas de vacunación. Particularmente tenemos registrado 2017 y 2019. Y de ahí, con la pandemia, se exacerbó esta caída de vacunación, que en el caso de la pandemia no solo fue en México, fue a nivel mundial. Entiendo. Entiendo también que la Organización Panamericana de la Salud expide a los diferentes países miembros un certificado de que está libre de sarampión. ¿Qué se requiere para tener ese certificado? ¿Y está México en posibilidades de perderlo? Quiero hacerte estas preguntas y si eres tan Sí, amable que me las respondas regresando de un corte muy breve. sí, por supuesto. Volvemos enseguida. Bueno, estamos conversando con el doctor Andrew Comas sobre el brote de sarampión. Te preguntaba, doctor, ¿en qué consiste el certificado de país libre del sarampión que expide la OPS, la Organización Panamericana de la Salud? Son varios criterios principales, y a grosso modo es que durante un año no tengamos transmisión endémica. Hoy por hoy, en lo personal y con los datos, considero que sí tenemos transmisión endémica. Dos, que tengamos una tasa de estudio de caso serológico y por PCR, incluyendo genotipificación de los casos, arriba del 80% de los pacientes probables. ¿Sí? Es decir, de aquellos que suben a la plataforma y que podrán ser sarampión, al menos el 80% hay que hacer serología y pruebas moleculares. Además de que el gobierno demuestre la trazabilidad de los contactos, ¿sí? El estudio de caso y el bloqueo vacunal, y también tener una cobertura demostrada de vacunación arriba del 95%, ¿sí? En población de 1 a 6 años. Por lo menos es lo que requiere nuestro país. Claro, con el rezago acumulado que tenemos de sarampión, de vacuna contra sarampión, perdón, pues este punto está difícil. El punto de que tengamos el estudio de casos serológico y molecular adecuado se está complicando. Si vemos los reportes semanales, cada semana más casos que siguen pendientes de dictaminación o de evaluación serológica o molecular. Y eso es un asunto presupuestal y logístico. Y bueno, todavía se ve en un rato largo que no podamos cortar la transmisión. Y así como ya lo perdió Canadá, España, Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán, pues México está prácticamente en las puertas de perderlo. Así como uno lo puede perder, también lo puede recuperar. Sí. En el 2023, por ahí, Brasil y Venezuela lo perdieron y luego lo recuperaron. ¿Y hay la posibilidad de que lo podamos perder de aquí a la inauguración del Mundial de Fútbol? Eso ya, sinceramente, con respecto y con todo respeto a López y a la OMS, va a ser ya más una decisión política de ellos, ¿no? Hoy por hoy México ya no tiene los criterios técnicos para ser un país libre de O sea, se lo podrían sarampión. quitar en cualquier momento, pues. Sí, el timing va a depender de otras cuestiones, ¿no? Claro, eso no va a impedir, si México lo pierde, que lleguen o vengan turistas. El gran riesgo del Mundial es lo siguiente: los tres estados, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, están en un crecimiento actualmente ya logarítmico del brote con transmisión sostenida. Pareciera ser que sí, Jalisco ya está llegando a lo mejor al punto máximo, pero todavía no lo hace. Pero van a venir de otros países, particularmente del Mediterráneo, África del Norte, Europa Central, Europa del Este, y así como Reino Unido y España. Y son países donde hoy hay sarampión. Aparte del movimiento nacional que va a haber en el país y el movimiento entre México, Estados Unidos y Canadá, pues probablemente esto vaya a complicar mucho más el brote. ¿Estamos en un punto en que convendría el uso masivo del cubrebocas, como ocurrió en la pandemia? No. No. En el caso particular del sarampión, el uso masivo de cubrebocas no es la medida.
realmente no me va a aportar mucho. Claro, ¿en quién me va a aportar? Si yo tengo un cuadro gripal, Ujú, lo tengo que utilizar, sea o no sea sarampión. ujú, El gran problema de sarampión es que durante los primeros 3 días el paciente tiene un cuadro gripal. Durante esos días el paciente ya es contagioso ujú. y después va a aparecer el sarpullido, el exantema y el paciente es aún más contagioso. Un paciente con sarampión es contagioso 9 días, aproximadamente unos 4 días antes del salpullido y 5 días después. Entonces aquí lo número uno es toda persona que hoy tenga tos, fiebre, escurrimiento nasal, particularmente una fiebre arriba de 38.5, tiene que acudir al médico. Ujú. Tiene que usar cubrebocas y si esa persona empieza con un exantema, hay que notificar como médico a la jurisdicción sanitaria, hay que aislar a ese paciente, a su familia y a sus contactos mientras se hace la prueba para saber Ujú. si es o no es sarampión. Ahora, doctor, yo veo una campaña de vacunación, de hecho la gente está yendo, muchos incluso no están alcanzando a vacunarse de tanta gente que está yendo, pero no veo una campaña para hacer pruebas. No, las pruebas, bueno, en nuestro país, desgraciadamente, un laboratorio privado o de la academia no puede hacer prueba de detección de sarampión, ¿sí? Ujú, ¿Cómo funciona el asunto? Yo, médico, detecto un caso de sarampión, es mi responsabilidad avisar a la jurisdicción sanitaria correspondiente de mi ujú, estado. En ese momento la jurisdicción sanitaria va a enviar a un epidemiólogo, va a hacer llenar el formato, el estudio ujú, de caso, si cumple los criterios le va a tomar muestra de sangre, muestra de estado faríngeo y lo va a mandar ya sea al laboratorio estatal o al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y ahí se hace el diagnóstico. Desgraciadamente, por el volumen de casos y por cuestiones presupuestales, pues todavía tenemos, por ejemplo, hoy que ya estamos por ahí de la semana 6 del 2026, todavía tenemos casos, ¿cómo se llama? En estudio, ¿sí? Cerca de 3.400 casos en estudio, ujú. ¿sí? Cuando pues estos ya deben estar o descartados o Sí. confirmados. A ver, por ejemplo, tenemos 9.500 en números redondos casos Sí, confirmados, pero eso significa que, por lo que me estás describiendo, podría haber muchos más que esos. sí, 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 porque otra manera de medirlo es a través de la enfermedad febril exantemática. La sí. enfermedad febril exantemática es un cuadro sintomático que abarca muchas enfermedades, pero si vemos la curva, tenemos de hecho, este año tuvimos bueno, el 2025, un récord de enfermedad febril exantemática. Sí, tuvimos cerca de 16,000 casos y tuvimos apenas 6,000 Mm, casos de sarampión, ujú. ¿no? Y si vemos la curva de enfermedad febril exantemática, está muy por encima de lo esperado y no muestra una tendencia a la caída. Entonces, probablemente tenemos muchos casos, particularmente en comunidades rurales, marginadas, campesinas, que están teniendo los casos y no están siendo notificados. Porque quien realmente luego hizo la dispersión de los casos de sarampión en nuestro país fue el movimiento agrícola interno, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado con Ujú. esto. Bueno, pues doctor, vamos a estar muy atentos a la evolución de este brote y te estaremos consultando si tú nos lo permites. Muchísimas gracias. Así es, un abrazote y muchas gracias. Otro para ti, otro de vuelta. El doctor Andrew Comas García, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y presidente de la Sociedad Potosina de Salud Pública.